Hola hermanos, Dios les bendiga. Eh, Nuevamente les saludo y quiero pues agradecerle al Señor que me ha dado la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes la palabra. Eh, Eso. Y bueno, pues antes de comenzar, quisiera presentar este tiempo delante del Señor pues con una oración. Entonces, ahora, Padre amado, te doy gracias en este día que nos has permitido reunirnos por estos medios y poder compartir un mensaje, Señor, que te ruego que sea de edificación tanto para mi vida como para la de mis hermanos, que podamos ser bendecidos, exhortados y animados, Señor, por medio de ella. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Hermanos, entonces el tema que traigo para compartirles lo que el Señor puso en mi corazón lo denominé o lo llamé vivir en libertad. Y está basado en el verso eh, capítulo 10 versículo 11 de Primera de Corintios. Les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. En la pantalla pues les va a aparecer la versión Reina Valera, si no estoy mal, que dice así: esas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Amén. Entonces, esta palabra vino a mi corazón enlazada a algo que para todos está presente, y es que en Chile este mes es muy especial. Es un mes en el que se conmemora el proceso de la independencia, y para mí como extranjero pues ha sido muy bonito ver que todos los años hay una unidad, hay una conmemoración, y bueno, eso pues a mí me llama mucho la atención porque pues digamos que en mi país no se hace tantas actividades. Aquí, bueno, no quiero entrar en detalles, pero me llama la atención, y compartir pues con los hermanos o compañeros de trabajo pues ha sido una muy buena experiencia, y que el Señor me ha permitido vivir. Pero más allá del compartir y esto, esa conmemoración pues es algo que está en el corazón de los seres humanos, y siempre viene vinculado con el deseo de recordar algo que ha sido importante para nuestras vidas. En este caso, la independencia pues es un hecho muy importante para los chilenos y para cada nación, porque allí es donde inició un nuevo proceso para nuestras vidas. Podemos otros procesos de emancipación. En el caso de los chilenos fue del Imperio Español. En el caso por ejemplo, de la Revolución Francesa, hacia 1789 ocurrió que ellos se emanciparon de un rey, de un monarca que tenía control total. En el caso de mi país fue en años muy cercanos. Pero ¿a qué voy con todo esto? Las independencias de los países son similares a la emancipación de nuestra vida al pecado. Es decir, llega un momento en que un amo opresor, que en este caso es el pecado, nosotros le decimos basta. Y ese decir basta es algo que pone un principio de un nuevo tiempo para cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay otro, esto viéndolo en paralelo con el proceso que ha pasado en la historia de diferentes países, pero hay un libro en la Biblia que relata una historia muy parecida, que es el libro de Éxodo, donde el Señor nos muestra cómo Él con su mano poderosa tomó un pueblo desconocido y lo llevó a emanciparse de un amo que era en este caso el faraón, y lo llevó hacia una tierra prometida porque ese era su plan para establecer la grandeza de su poder y demostrarle al mundo entero que
no hay Dios como Él y que Él puede liberar al pequeño o al grande según su voluntad. Entonces, en este caso, Israel es, digamos que en muchas enseñanzas he visto que lo toman en un paralelo, esa libertad, esa liberación que hizo Dios en Israel, como la liberación que Dios hizo en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? La mano, no solamente el Señor trajo la libertad para el pueblo, les dijo, miren a ver qué hacen después de que yo los saco a Egipto, sino que luego continuó el Señor y los guió por el desierto, también los alimentó. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el capítulo 10 de Corintios, dice, amados hermanos, no quiero que olviden lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto, que todos fueron guiados por la nube que iba delante de ellos y todos caminaron del mar sobre la tierra seca, a través del mar sobre la tierra seca. Entonces, aquí vemos que no solamente fue como decir ya, nos independizamos, sino que el Señor guiaba al pueblo a través del proceso de llegar hacia esa tierra prometida. Y más aún, dice en el mismo capítulo, pero ya en el versículo 3 y 4 dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, vemos que el cuidado del Señor para el pueblo era pleno. Y nosotros también podemos tener ese cuidado, también podemos tener esa guía, pero debemos estar sometidos a la búsqueda y a la enseñanza de la palabra. Cuando nosotros no queremos acudir a ella, pues todo este proceso eh, se puede presentar de la manera que el Señor no desea. Dice, el Señor nos concede todas estas cosas por amor y no por merecimiento. Pues sabemos bien que el pueblo de Israel no lo merecía, nosotros tampoco, pero aún así el Señor nos concedió la libertad, nos concedió, sí, esa renuncia al pecado, porque el Espíritu Santo es el que nos da la convicción. También tenemos a veces tenemos una mala actitud y somos desagradecidos por la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Digamos que lo que quiero llevar a reflexionar en medio de esto es que debemos estar siempre recortando. Ahora, hay otro versículo más adelante en este mismo capítulo, en versículo 9 y 10, que dice, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué nos muestra esto? Que el ser humano en general tiene esa tendencia a olvidar. Entonces viene la alegría de que el Señor nos trae la salvación, que hace el milagro, qué sé yo, de la provisión. Nos ha ocurrido en muchas ocasiones que vemos una situación en la que nosotros éramos conscientes que no había un rescate, sino era de parte de Dios. Dios, por ejemplo, trae provisiones sobrenaturales en algún momento a nuestra vida, o algún hermano que necesitaba una sanidad y el Señor la concedió. O bueno, hay tantas cosas que el Señor nos puede dar y Dios lo provee de manera milagrosa. Pero aquí estamos viendo que el pueblo de Israel en medio del desierto, al poco tiempo, bueno, realmente no dice en qué lapso de tiempo, pero sí dice que ellos tentaron al Señor y perecieron por las serpientes. Entonces, no, lo que el Señor en este versículo nos quiere advertir es que guardemos nuestro corazón de murmurar y de pensar mal, no solamente lo que no solamente de la, ¿cómo decir? De que el Señor calle ante situaciones que nosotros consideramos que el Señor debería actuar, o que el Señor, sí, como que el Señor se quede quieto ante situaciones que nosotros consideramos que Él debería actuar. O viceversa, que el Señor actúa en cosas que nosotros no entendemos y las permite.
y esto está mal porque nosotros, como el pastor lo venía enseñando, lo viene enseñando en las prédicas del domingo, Él es soberano y él va, y su comprensión acerca de todas las cosas va muy por encima de nuestro entendimiento. Entonces, ese tipo de corazón hizo que muchas personas perecieran, murmuraron, pero no solamente, eh, a ver, ¿cómo digo? No solamente fue contra Dios, sino también contra los líderes, en este caso Moisés, que era la cabeza que Dios había puesto allí, se levantaron contra él y también hubo gente que pereció por causa de esto. En el creyente de nuestro tiempo quizás no pase que, qué sé yo, se abra la tierra y se lo coma como pasó en algún momento en el libro del Éxodo, pero sí puede el corazón del creyente secarse, irse poco a poco desviando, quizás en caer en doctrinas de error por estar con un mal corazón frente a, frente al Señor o frente a la situación es que está viviendo. Entonces, eh, con este versículo el Señor nos invita a que nos guardemos de tener esa mala actitud. Y hay consecuencias por causa de nuestras acciones y el Señor se desagrada de esta situación. Sin embargo, Él nos da la salida del arrepentimiento. Entonces, aquí es donde cierra con el versículo que les mencioné al principio, el versículo 11, donde dice, estas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en los tiempos del fin, o sea, nosotros. O sea, date cuenta la sabiduría del Señor que hace miles de años ocurrieron estos acontecimientos y hasta hoy día nos siguen exhortando porque aquí vemos que la vida el corazón del hombre es casi que cíclico. Nosotros vemos que el hombre una y otra vez repite las mismas historias, las mismas situaciones y esta palabra sigue siendo viva. Pero nosotros que somos creyentes y que escuchamos al Señor, aquí nuevamente nos advierte, tengan cuidado que no repitan estas cosas para que no perezcamos, para que no caigamos, para que no seamos dañados por el destructor. Ahora, después de todo esto, el Señor es un Dios que creó las fiestas solemnes con el propósito de que el pueblo homenajeara y recordara la obra del Señor. Por ejemplo, tenemos las fiestas de Pascuas, Pentecostés, bueno, hay otras fiestas también que hace algún tiempo también el pastor estuvo enseñándonos. Y, y yo lo que veo en todo esto es que el Señor ahí busca que el pueblo no se olvide de las cosas, que el pueblo siempre tenga presente la obra del Señor, porque en el diario vivir siempre estamos distraídos y podemos equivocarnos y olvidarnos de que el Señor es el que tiene el control, que el Señor está viendo absolutamente todo lo que nosotros actuamos o pensamos. Ahora, con esto de las fiestas solemnes, no crean que yo estoy pretendiendo judaizar, sino es un ejemplo para que veamos que para el Señor es importante que nosotros recordemos. Y estas fiestas son tan importantes que el Señor las puso por ley y el pueblo de Israel lo sigue celebrando hasta nuestros días, porque hay que ver que para el pueblo de Israel, por ejemplo, este relato del Éxodo no solamente fue el mandato, para ellos fue su proceso de independencia de Egipto. Ahora, los cristianos también tenemos unas celebraciones que eh, digamos que no están precisamente en la Biblia, como por ejemplo en la Navidad, y también es con ese mismo propósito, aunque bueno, eh, hay discrepancias respecto a la fecha, pero en realidad lo importante es homenajear que vino un Dios a salvar a la humanidad, independiente de cuál fecha sea el año.
pero desafortunadamente el propósito o el centro de la Navidad, que era el Señor Jesucristo, hoy en día se volvió que el viejo pascuero, que los regalos, que salir de paseo, y esa figura que se buscaba a las personas que crearon esta fecha se perdió. Igual pasaba con la Semana Santa. Cuando yo era más pequeño, cuando era pequeño, cuando era pequeño, Semana Santa pues era un tiempo solemne de recogimiento que aunque mucha gente tenía esa actitud de forma religiosa, por lo menos tenían presente que era una semana solemne. Así a la semana siguiente continuarán con su vida. Claro, o sea, el Señor tampoco quiere que nosotros vivamos en este tipo de hipocresía, pero sí me llamaba la atención que mucha gente reflexionaba, algunas personas quizás les duraba un poco más, otras personas incluso iban a las iglesias cristianas, algunos recibían al Señor, otros continuaban con su vida, pero dense en cuenta que sí era una oportunidad para buscar al Señor, aunque fuera, eh, bueno, unos de manera honesta, otros no tanto, pero existía. Hoy en día lo mismo. Yo veo que la Semana Santa se vuelve un tiempo de vacaciones para salir con la familia, para muchas cosas menos para buscar al Señor. Nuevamente, yo lo que estoy diciendo no es que nosotros inventemos fechas solemnes o que esté con este propósito judaizante, sino que recordemos la obra del Señor que ha hecho en nuestras vidas. Recordar la obra del Señor en nuestras vidas es importante porque nos fortalece y nos anima, sobre todo en las dificultades. Yo no sé cuántos de ustedes eh, han hecho algo así como un cumpleaños del nuevo nacimiento. O sea, es una pregunta que yo me hice y se las comparto. Yo personalmente nunca lo he hecho y en mi corazón me ponía triste eso porque yo decía, uno celebra tantas cosas, celebra, qué sé yo, el cumpleaños, el aniversario, cumpleaños de los hijos, todas estas cosas son importantes, pero un hecho tan importante para nuestra vida que es haber nacido nuevo, es algo que nosotros lo asumimos y ya, pero, pero para el Señor es importante y es dar de cuenta que cuando nació el pueblo de Israel, el Señor estableció como norma que ese fuera el primer día del año. Miremos aquí que dice el Éxodo 12:1. Dice, perdón, 12:1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Entonces, como sabemos, esta práctica de la Pascua, pues anunciaba la muerte del Señor. Pero como hace un momento les decía, para el pueblo de Israel no solamente era ese significado espiritual, sino que también había un significado político, por decirlo de alguna manera. Ellos estaban esclavos en un lugar y llevaban siglos rogándole al Señor que los liberara. Y un momento a otro el Señor les dijo, los voy a liberar y los sacó de esa tierra con su mano poderosa, con milagros y señales que nunca antes se han visto. Entonces para ellos eso es su independencia, como lo que mencionamos al principio. Mis hermanos chilenos celebran el 18 y hacen y bailan la cueca y comen la empanada y todo eso es importante. Para el pueblo de Israel también lo es. Ellos hacen su Pascua y, y es algo que me parece hermoso que el Señor lo tenga, para el Señor sea importante. Y los invito a que ustedes también reflexionen sobre esto. No les voy a decir que ahora todos hagan el cumpleaños de nuevo nacimiento, solamente les invito a que reflexionen sobre esta situación, porque
como le mencioné hace un momento, esto nos fortalece, nos anima. Yo, por ejemplo, meditaba en esto y le decía al Señor, todos los años que el Señor, llevo en el Señor, lo que he aprendido, lo que el Señor ha trabajado en mi corazón, lo que me falta. eh, Me humillaba delante del Señor diciendo, uy, Señor, todo esto que me falta por aprender, por cambiar. Sin embargo, tú me has dado una nueva vida, tú me has dado un nuevo propósito, tú me has cambiado, me has dado una familia, me has dado tantas cosas y te agradezco y te alabo. Eso para mí eh, fue algo hermoso poder reflexionar acerca de esto. Ahora, nosotros recibimos pues todo esto de manera gratuita. La mayoría de las naciones de América se independizaron por medio de las armas. Otros países también. Sabemos que los procesos de independencia fueron acciones violentas que en su proceso murieron muchas personas. Nosotros solamente nos independizamos cuando el Espíritu Santo vino a nuestro corazón y nos convenció del pecado. Fue una acción de amor de Dios hacia nosotros, mientras que otros tienen que irse a las armas para poder independizarse. Y aún así, nosotros en ocasiones nos vemos retrocediendo a esa independencia que el Señor quiere que vivamos. Por eso el tema es que no solamente digamos somos independientes, sino que vivamos esa independencia. Pero la historia no termina con la declaración de independencia, volviendo al tema inicial, sino que Dios empieza a formar una nación, lo que veíamos en el desierto. En el caso de nuestra vida, el Señor nos va mostrando las debilidades que hay en nuestro corazón y nos va limpiando cada día. Y esta parte es donde nos empezamos a parecer a los pueblos de la tierra, incluyendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice, luego que el Señor entregó la tierra prometida al pueblo de Israel por medio de Josué, hijo de Nun, los hijos de Israel pecaron al mezclarse con los habitantes de la tierra, adquiriendo costumbres paganas y de facto alejadas de Dios, por lo cual fueron destruidos, por lo cual ellos fueron destruidos. Es decir, en algún momento el Señor le dijo al pueblo de Israel que ellos no eran mejores personas que los otros, solamente que el Señor iba a usarlos como herramienta para destruir esos pueblos paganos y quería establecer con Israel una nación apartada, una nación santa. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel con el tiempo empezó a transformar su corazón algo más o menos parecido a lo que en esa tierra habitada. Y eso pues es muy triste porque no era la voluntad del Señor. Dice en Josué capítulo 2 verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí está. En ocasiones eh, el Señor nos regaló una libertad, nos regaló tantas cosas y ahí estamos luchando contra las tentaciones. Estando en el Señor vienen tentaciones, acechanzas y en muchos casos concluyen en pecado. Luego vienen las consecuencias. Nos toca pedir perdón, clamar al Señor por su rescate. El Señor nos rescata, pero desafortunadamente esa solución en algunos casos se vuelve un ciclo. Entonces es ahí donde el corazón se endurece y eso no es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros, si pecamos, nos arrepintamos y nos apartemos de ese pecado. Pero el corazón del hombre es engañoso. O sea, muchos creyentes, yo meditaba en esto, muchos creyentes dicen es que Satanás es el enemigo, Satanás hizo esto,
Satanás hace lo otro, pero en realidad el mayor o el principal enemigo que nosotros tenemos se llama pecado. ¿Por qué? Porque en realidad Satanás lo que hace es influenciarnos para caer, pero el pecado es lo que realmente nos destruye. El pecado es lo que nos daña. El pecado es lo que nos aparta. Adán y Eva se apartaron de Dios no cuando conocieron la serpiente, sino cuando le escucharon. Y nosotros también nos pasa eso. Pecamos, pero en realidad el enemigo de fondo viene a ser él mismo, el pecado. Por eso el Señor tanta advertencia nos hace. Y en este caso, pues Israel se fue muy lejos, que ya adoró a otros dioses. Pero que nosotros, el Señor nos guarde de llegar a un límite de estos, porque sería gravísimo, sería catastrófico que nosotros llegáramos a un límite de estos. Que a nosotros en vista de nuestra actual realidad decimos, uy, pero ¿cómo es que hoy en día puede llegar una persona a adorar a otros dioses? No sé qué pasa. Yo personalmente conocí personas que, bueno, una compañera de trabajo que era creyente, digamos, dentro del cristianismo católico, y de un momento a otro decidió irse para el Islam. Son dioses diferentes. Algunos dicen, no, que es lo mismo, no es lo mismo. Jehová no es el mismo Dios del Islam, para que tengamos claro. Entonces, ahí hay un ejemplo, hay otros que se van al budismo, que dicen, se van al budismo, o bueno, hay tantas religiones que eh, no es extraño pensar que las personas se puedan desviar. Incluso conocí de cerca creyentes cristianos convencidos, convertidos, que se regresaron al catolicismo porque consideraban que habían otros valores que ellos buscaban. Ahora no quiero estigmatizar porque yo también estoy convencido de que existen católicos que en realidad tienen una fe bien cimentada, pero con una doctrina equivocada. Entonces, bueno, no quiero entrar, digamos que a señalar cada vertiente. Lo que sí quiero decir es que el corazón del hombre es engañoso, y mientras nosotros no estemos recordando la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida y le busquemos, corremos el riesgo de repetir el ciclo del pecado, que en realidad no es lo que Dios desea, pero ocurre, y es algo que no debemos vivir. Ahora, luego que el pueblo vivió consecuencias por causa del pecado, dice Jueces capítulo 2 versículo 6, perdón, versículo 16, lo siguiente. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron a dioses ajenos, los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Date cuenta la terquedad del corazón. Ellos estando bajo la opresión del enemigo, con el agua hasta el cuello, como dicen, no quisieron escuchar a los jueces, que eran personas que Dios había levantado para rescatarlos, y aún así eran necios, eran resistentes, y muchas veces nos ocurre. Yo no quiero entrar en señalamientos, cada quien conoce su corazón, pero ¿a cuántos les ha ocurrido que de repente el pastor llega con una exhortación en medio de la palabra, un llamamiento, y muchos les resbala, o no lo toman en cuenta, y después vienen situaciones y ahí estuvo la advertencia? O, no, o quizás no en una enseñanza, sino directamente tú lees una palabra que el Señor te da en tu tiempo devocional y la dejas a un lado, y después vienen las consecuencias. Entonces hay que escuchar, hay que repetir. El libro del Deuteronomio es una repetición, porque
porque aunque el Señor ya había entregado todo eh, desde antes, en Deuteronomio repitió para el Señor asegurarles de que para él era algo muy serio establecer sus mandamientos, establecer sus estatutos para guardarlos, aunque sabemos hoy que era imposible cubrir toda la ley, pero sí sabemos que muchos de esos mandamientos eran factibles y aún así no los cumplían, porque el pecado está en el corazón siempre, siempre martillando. Viene la concupiscencia o Satanás también empujándonos y tenemos esa completa lucha. Ahora, Israel tuvo esos vaivenes por siglos hasta que el Señor hizo un silencio por 400 años. Sabemos que Israel estuvo con los jueces, luego con los reyes, luego la deportación, luego el silencio de los 400 años y luego vino el Señor Jesucristo para redimir no solo al pueblo, no solo al pueblo de Israel, sino también a todos, a todo aquel que quisiera aceptarlo, o sea, nosotros los gentiles. Y esto pues yo creo que ha sido la mejor noticia que ha podido recibir el mundo, tanto que hasta el día de hoy eh, la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo, después de Cristo, aunque algunos están tratando de como de opacar eso, llamándolo de otra manera. Las personas ateas o que son laicas quieren denominarlo de otra manera para deshacer ese punto de quiebre de la historia que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque al generar un olvido, también genera, perdón, al generar este engaño generan el olvido y al generar el olvido es más fácil que penetre el pecado en nuestro corazón. Nosotros debemos vivir una vida cristiana agradable. Para terminar, quiero recordarles esta instrucción que dio el Señor al pueblo antes de liberarlos, que dice en Éxodo capítulo 12, del versículo 12 al 13. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en todas las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oh, amén. Nosotros como creyentes tenemos una marca en nuestro corazón. Y esta marca viene por haber aceptado a Cristo en nuestras vidas. Pero además debemos vivir una vida agradable delante de Él. Si esta marca no está en nuestro corazón, cuando el Señor llegue por la tierra, que sabemos que estamos en tiempos finales y no conocemos el momento exacto de su venida, sí debemos tener esta marca de la sangre del Señor en nuestro corazón, estar atentos, recordar, jamás olvidar las obras que el Señor hizo en nuestra vida, porque esto, repito, anima en los momentos de dificultad, en los momentos que llegue la tentación, también nos anima a evitar, porque no solamente es recordar los momentos de alegría, sino que los momentos de tristeza en muchos casos también se recuerdan más. Muchas veces hay personas que, ya saliéndome un poco, personas que les dicen por todos los medios, no tome cuando maneje, no haga esta o aquella cosa, y le repiten por todo lado. Y el día que se accidenta, pierde un brazo o pierde un ser querido, ahí dicen, pero ¿por qué no hice caso? Y con respecto a la palabra, eh,
Mi invitación es a que estemos constantemente recordando que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros y debemos estar agradecidos, no solamente el día que el Señor obró en nuestras vidas, sino que constantemente o frecuentemente, quizás anualmente, pero no olvidarlo. Yo lo que decía de un cumpleaños de nacimiento nuevo era un ejemplo, pero no es, como le digo, no es para que lo hagan, es para que lo tengan presente. O bueno, cualquier cosa que ustedes les enfoque a recordar la obra del Señor en sus vidas, es bienvenida siempre y cuando sea con un corazón sano, con un corazón dispuesto y sobre todo con un espíritu de alabanza, porque todas estas cosas, el propósito tiene que llevar es a alabarle a Él por todo lo que ha hecho. Quiero rematar diciendo lo siguiente, y es que la salvación y el rescate de parte del Señor jamás vendrán de ningún gobernante. Nosotros vimos diferentes procesos de independencia. Entonces vimos el proceso de independencia de los pueblos de América Latina. Bueno, está el pueblo francés, que su liberación fue catastrófica, eh, tanto que ocurrió después de que se emanciparon del reinado de Luis XIV, si no estoy mal, empezaron a matar a todo el que no pensaba como ellos. Entonces ahí nos damos cuenta qué clase de libertad es esa. Después tuvieron que pasar 10 años para que la matanza parara. Vemos en mi país, por ejemplo, pasó que hubo la liberación del amo español y después llegó un proceso que denominaron patria boba porque no sabían qué hacer después de que tuvieron la libertad. Y son ciclos que se repiten en la vida de los países, en el contexto de cada país se han repetido ciclos. No conozco la historia del país ni quiero llegar a que algún hermano me exhorte acerca de la historia de Chile, pero lo que sí sé es que cuando la gente no conoce la historia, esto es un dicho muy conocido, tiende a repetirla. Ahora Chile ha decidido tomar un camino diferente para su futuro. No sé en qué vaya a terminar, ni quiero inmiscuirme acerca de cuál camino debe ser porque no corresponde en este espacio, pero sí quiero dejar presente que cualquiera de las decisiones que se tomen, nuestra esperanza está en el Señor y no en una nueva constitución o en un nuevo gobernante. Los hombres siempre serán hombres mientras estén sin Cristo y nuestra vida depende del Señor. Entonces, no sabemos ni el día ni la hora que el Señor vendrá, pero sí debemos estar preparados. Eh, Esto es pues lo que el Señor haya puesto en mi corazón. La memoria es lo que permite que alabemos y guardemos nuestro corazón. Oremos. Eh, bueno, oremos. Padre amado, te doy gracias en este día porque nos has hablado, nos has permitido conocer un poco más de tu palabra, nos has permitido aprender y bueno, Señor, a cada hermano que escuchó, Señor, bendícele, aliéntale, anímale. Si el corazón se ha enfriado, si el corazón se ha secado por diferentes circunstancias, por ver dificultades o por ver esta situación tan difícil de la pandemia o por no sé qué circunstancias, Señor, esté viviendo cada uno de mis hermanos, pero sí sé, Señor, que en algún momento tú has hecho grandes obras en cada uno. Sé que en algún momento has dado provisión especial, has dado una sanidad, has dado
no sé, un hijo que no podía engendrarse. Has dado, Señor, tantas cosas, pero lo más importante que nos has dado es la nueva vida, la salvación, que sin merecerla la recibimos y la estamos disfrutando hasta este día. Te ruego, Señor, que jamás olvidemos cada regalo que nos has concedido, porque si bien podemos recordar cosas externas que son tradiciones, que son, qué sé yo, recuerdos seculares, ¿por qué no vamos a recordar, Señor, la grandeza de tu poder sobre nuestras vidas? Te quiero bendecir por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora también, Señor, de manera especial te ruego por la familia de mi hermano Beto que se encuentra en esta situación de COVID, Señor, que por favor los guardes, que proteja sus vidas, que si viene angustia a su corazón, por favor tráeles tranquilidad, tráeles esa paz que solo tú puedes dar, Señor, y que puedan salir de esta situación con la tranquilidad que tú nos das, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pido también que cada hermano pueda descansar en esta noche y que proteja sus vidas en estas celebraciones que vienen para este fin de semana, que puedan estar en su familia con tranquilidad y con gozo delante tuyo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, me despido de ustedes. Ha sido todo por hoy y bueno, chao.